Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. Gracias por la generosa sintonía, gracias por los saludos, gracias por la participación permanente de nuestra audiencia. Este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. A las 6 de la mañana con 37 minutos. No se olviden que ustedes nos pueden escuchar a través de las frecuencias de Sonorama en buena parte del territorio continental ecuatoriano. Estamos transmitiendo en internet por www.sonorama.com.es. Transmitimos igualmente de modo digital a través de la fanpage de Sonorama en Facebook. Ya tenemos la habitual visualización de nuestra audiencia. Dios les pague por vuestra generosa sintonía. Ya veo que algunos están peleando, pero bueno. Le saludan a Belkis desde Inglaterra, vea. Tiene fanaticada a Belkis cruzando el charco al otro lado del planeta. Muy bien, saludos a quienes se conectan en el Facebook, igualmente quienes están en nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV, igualmente casi 1 millar de personas conectadas a esta hora muy temprano. Son los madrugadores de mi patria que tienen la gentileza de conectarse con nosotros. Le envío un abrazo a la Moni Tinoco que está en sintonía. Me dice, ¿dónde estoy? Estoy en Guayaquil. Estamos desde Guayaquil. El día de hoy vamos a tener ya mismo la presencia de la abogada Marcela Guiñaga Vallejo, prefecta electa de la provincia del Guayas, para hablar justamente sobre su proyección de inicio de gestión. Está a la vuelta de la esquina. En poquito más de 2 semanas serán posesionadas las autoridades locales a nivel nacional. Una de ellas será Marcela Guiñaga, quien estará con nosotros más adelante. Ella además es la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Luego también estaremos hablando con el concejal reelecto Jorge Rodríguez. ¿Cómo queda el municipio de Guayaquil, no? Con la finalización, esto termina siendo histórico acá en la ciudad de Guayaquil, el hecho de que se termina un predominio de 3 décadas del Partido Social Cristiano en el municipio de Guayaquil. Pero obviamente quedan concejales de esa agrupación política en el Consejo Municipal, así que un poco hablar sobre cómo va a ser esta relación de gobernabilidad al alcalde electo, al nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Así que estaremos conversando justamente con ellos. También le envío un abrazo a mi buen amigo Santiago Carrera, que me dice, me pide un saludo para mi hija Manolita Carrera, que cumple 4 años. Vea la guagua, 4 años. Y muy tempranito en la mañana, la guagua se conecta para escuchar el espacio. Claro, la influencia del padre. Gracias, querido Santi, por esa gentileza, y saludos a Manolita, que está de cumple, ¿no? 4 añitos, la pequeñita. Le envío también un abrazo a otra querida amiga, gran amiga y colega, Tania Tayo, que igualmente está en sintonía. Dice, un saludo especial en este día para el ingeniero Carlos Díaz, que está cumpliendo los mejores deseos de parte de su amigo y colega Eduardo Carrión, que cumpla muchos años más. Muy bien, ahí está el saludo para los cumpleañeros de la jornada del día de hoy. Como siempre, mis radioescuchas de todos los días, Yomar Ponzi, que se conecta cada mañana con nosotros, Julio Sari, que siempre nos acompaña, que siempre nos saluda, bueno, Pati Cárdenas, que está en sintonía, Javier Gallo, que también me manda un reporte. Roberto Carlos, no sé si tenemos las fotos listas de un siniestro de tránsito ocurrido esta madrugada. Le envío un abrazo a mi colega Javier Gallo, que me da cuenta. Ahí tienen ustedes, ese es un reporte calientito que me manda mi colega Javier Gallo hace pocos minutos. Me dice, en la Simón Bolívar, cerca del puente de Guajaló, siniestro de tránsito en el carril norte-sur. Dice, tremendo siniestro, 2 fallecidos, no hay paso, y quienes estamos aquí, dice, estamos atrapados en el tráfico. Pongan la siguiente gráfica de la cola de carros, don Robert, si se tiene ahí a la mano. Ahí están estas gráficas, cortesía de mi colega Javier Gallo. Los vehículos están atrapados a esta hora en la Simón Bolívar, a propósito de este siniestro de tránsito, a la altura del puente de Guajaló. Le reitero, hay dificultades para el paso en el carril norte-sur. Atrapados 2 vehículos. Bueno, gracias, don Robert. Reporte de primera mano, muy temprano, en calientito, que nos envía, y creo que termina siendo un servicio social, ¿no? Para nuestra gente. Hablando del sur, ahora Irene Cajas, que está en sintonía. A ver, entremos en materia, ¿qué les parece? Empecemos hablando del caso del asambleísta Peter Calo. Y voy a leer tal cual la opinión de uno de mis
asiduos oyentes, internautas, seguidores de este espacio, de mis espacios informativos, al doctor Javier Salgado. Dice, qué raro. La doctora Daniela Camacho, que antes era la heroína de los detractores de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa, ahora es descalificada por esos mismos grupos. Ayer había que ver una serie de comentarios de gente que antes le aplaudía a la doctora Camacho y ahora le dicen de todo. Que supuestamente sucumbió a la presión, que no sé qué. Esto es como todo, como todo. Lo que antes estaba mal, hoy está bien. Lo que antes criticaban, hoy aplauden. Lo que antes aplauden, hoy critican. Así es la sociedad, dentro de esta polarización terrible que estamos enfrentando. Lo cierto es que quienes ejercemos el derecho, dice Javier, que es abogado, desde hace mucho tiempo, sabemos que ese diálogo conoce perfectamente a las juezas Camacho de delitos sexuales. Pues en sus inicios se hizo una carrera con grandes éxitos y mucho reconocimiento, precisamente como fiscal de ese tipo de delitos. No se entiende cómo cualquier hijo de vecino, dice, sin haber accedido a ninguna información ni conocimiento de sustento, se atreven a sentenciar este caso desde un teclado. Eso me permite otra vez volver a algo que recurrentemente he sostenido en este espacio, en este medio, en otros medios, en otros espacios, en mi cuenta Twitter, en foros donde participo, en mis comentarios con los amigos. Hay que ser absolutamente serios cuando se trata de temas judiciales. ¿Cuándo se va a comprender que quienes juzgan son los jueces, quienes acusan son los fiscales? No los periodistas ni los medios de comunicación. Los periodistas no somos jueces ni fiscales, y los medios no son tribunales, pero no se entiende esto. Y como siempre, ¿no? Mucha gente comenta, y yo suscribo lo que dice Javier, desde la comodidad del teclado sin por lo menos revisar el expediente o abrir el Código Orgánico Integral Penal. A mí a priori me parece que la acusación contra el asambleísta Calo es una acusación terrible, horrorosa. A priori además hay un principio que lo conocen muy bien los abogados y también las mujeres, que tiene que ver con la credibilidad de la víctima. A priori se le cree a la víctima cuando se trata de delitos sexuales. No nos perdamos de eso. Al decir eso, sin embargo, no significa automáticamente que ya ha sido juzgado y sentenciado el supuesto perpetrador de un delito sexual. Pero partiendo de este concepto de creer a la víctima, se abre una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió. Hay gente que muy ligera, sin conocer las circunstancias, habla de la hostal, de la habitación no sé cuánto, de que la chica de 19 años subió a no sé dónde, que como así subió, o sea, por Dios. Yo sí planteo que la sociedad, y sobre todo quienes estamos obligados a manejarnos con absoluta seriedad, tengamos un poquito de rigor y seriedad. Es muy fácil juzgar, incluso a la víctima, porque hay gente que le echa la culpa a la víctima, ¿no? Este país somos, y es un clásico, echarle la culpa a la víctima cuando le pasa algo. ¿Por qué se puso minifalda? ¿Por qué se puso así? ¿Por qué se vistió de tal manera? ¿Por qué fue a tal parte? ¿Cómo va a haber caminado sola? Le echan la culpa a la víctima y no le echan la culpa al perpetrador. Partiendo de ese concepto primigenio, que a la víctima se le cree, se abre un proceso de investigación que tiene que terminar con una sentencia. Acusatoria o absolutoria, eso no lo sabemos. Y para eso, entendamos, está la justicia. Yo no me atrevería a decir, y no me importa, si me dicen por esta postura que no la voy a cambiar, tibio, que no me la juego, no. Pero los temas judiciales, soy absolutamente serio y responsable en lo que digo. Serio y responsable en lo que digo. Yo no soy juez y a mí no me corresponde decir, en este caso, que el sospechoso es culpable o inocente. Porque ya aparecen los del otro lado, ¿no? Los del otro lado ya dicen, bueno, todo lo relacionan con el juicio político. En un país con una tan alta carga política, todo lo relacionan.
Pues hay algunos que muy ligeros, sin tener ningún tipo de evidencia, ya aseguran, ni siquiera presumen, aseguran que al asambleísta Calo le tendieron una trampa. Ya aseguran. Y que justo le tienen la trampa antes del juicio político. Porque es uno de los votos que públicamente ha expresado que será a favor de la moción de censura y destitución. Pues ya se asume que le tendieron una trampa a la asambleísta Calo. Yo no sé cómo tan ligeros pueden decir eso. Ya asumen de que es un montaje. Y como es un montaje, sobre el asambleísta Calo, se trata de sacarlo del trámite del juicio político y de la votación. Pero del otro lado, ya se asume que la jueza Camacho se vendió. La jueza Camacho, que se hizo, digamos, sí, la famosa por el caso por el cual sentenciaron al expresidente Correa. Aplaudidísima hoy por quienes hoy la critican en este momento, aplaudidísima antes por quienes hoy la critican. ¿Cómo da la vuelta a la cosa, no? Dejen que la justicia actúe. Dejen que la justicia actúe. Seamos serios. Seamos serios. Tengamos un poquito de tranquilidad y de sentido común. Y dejemos que la justicia actúe. Yo destaco, por ejemplo, el comunicado de la CONAIE del día de ayer. Roberto Carlos, creo que tiene usted el comunicado, a ver si lo podemos poner en pantalla. Comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, del día de ayer. Que lo vamos a presentar, ahí está en sus pantallas. Este comunicado me parece muy pertinente. Comunicado que ha sido emitido por la CONAIE sobre estos últimos episodios vinculados al caso del asambleísta Calo. Dice la CONAIE: ratificamos nuestra postura de cero tolerancia y condenamos todo tipo de violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes, y la vulneración de sus derechos en cualquier circunstancia en que se den, ya sea en espacios políticos, organizativos o en la sociedad en general. Ningún hecho comprobado de esta naturaleza puede quedar en la impunidad. Luego, sobre los hechos que se investigan del asambleísta del movimiento Pachacuti, Peter Calo, dice la CONAIE: esperamos una adecuada actuación de la Fiscalía General del Estado, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Hay sucesos que llaman la atención alrededor de este caso, que solo una investigación imparcial determinará la verdad, para que no sea utilizado con fines políticos en medio de una coyuntura nacional compleja. Estoy totalmente de acuerdo con esta postura de la CONAIE, completamente de acuerdo, perdónenme, porque es lo que corresponde. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero al final dejen que la justicia actúe y determine responsabilidades en este caso. Pero hay algo más importante que dice la CONAIE y que creo yo desbarata cualquier presunción adicional. Mientras avance la investigación, dice el comunicado, la compañera Pilar Llanos, asambleísta alterna, debe principalizarse de manera inmediata en la Asamblea Nacional. Ratificamos así nuestro compromiso de continuar en la lucha, aunque los escenarios sean adversos, para enfrentar la actual coyuntura política. La CONAIE no le está diciendo al país en este comunicado, no le está anunciando un apoyo irrestricto al asambleísta Calo, e incluso va más allá y pide que se principalice su alterna. Incluso parece a mí que es lo correcto. Porque defendiendo la presunción de inocencia y entendiendo el debido proceso, yo sí creo que el asambleísta Calo, por ahora, hasta que se esclarezca este caso, debe excusarse de intervenir públicamente en la asamblea, no solamente en el juicio político,
sino en todas las actividades de la Asamblea Nacional y debe principalizar a su alterno. Ojo que la CONAIE públicamente respalda el juicio político y pide que Pachacutic vote por la censura de destitución del presidente de la República. Ojo. Y ojo que el asambleísta Calo es uno de los asambleístas que públicamente respalda el juicio político y la moción de censura y destitución del presidente. Ojo. Y pese a eso, la CONAIE pide la principalización de la alterna, la señora Pilar Llanos. A mí me parece que estas cosas hay que destacar. Luego dice, al movimiento Pachacutic, organización con la que claramente la CONAIE está divorciada y lo reveló hace 2 días, aquí en A Primera Hora, Leonidas Issa, hacemos un llamado para actuar con la misma celeridad y contundencia en este y todos los casos, dentro de la bancada en la Asamblea Nacional, así como en el Comité Ejecutivo y la Coordinación Nacional, como son del asambleísta Rafael Lucero, por violencia intrafamiliar, de Cecilia Velázquez, actual subcoordinadora por los audios filtrados, que revelan pretensiones de negociar con el gobierno, de Jorge Herrera, candidato a coordinador nacional, fue presidente de la CONAIE en su momento, por usar a Pachacutic para poner a familiares en cargos públicos. Y reiteramos el pedido sobre Ricardo Vanegas, Gisela Molina, por pisotear los principios políticos ideológicos de Pachacutic, entre otros. Gracias, Roberto Carlos. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con los términos de este comunicado y lo destaco públicamente. Porque en este comunicado me parece a mí que se revela una postura que el momento político exige. Frente al señalamiento, la presunción o la duda sobre la conducta de un legislador investigado por un caso de violación sexual, lo correcto, reiterando que se debe priorizar la presunción de inocencia y el derecho a la defensa y el debido proceso, que son términos irrenunciables. Yo toda la vida los defenderé. Pero la mujer del César no solamente debe ser, sino parecer. Y el asambleísta Calo debe excusarse mientras dure la investigación y Pachacutic debe principalizar a la alterna, independientemente de la postura que pueda tener la señora Pilar Llanos sobre el juicio político. Separemos las cosas. Y me parece correcto lo que ha hecho Pachacutic. Perdón, la CONAIE. La CONAIE además menciona algo que, vean, va de la mano con lo que estoy diciendo de que aquí las cosas se las destaco, se las repudia dependiendo del cristal, pues, a través del cual se las miren. Porque la gente que se escandaliza hoy por el caso de Peter Calo, que está bien que se escandalicen, a mí también me parece un escándalo terrible y tiene que ser investigado. Por supuesto que sí. Pero mucha de esa misma gente no se escandalizó por el caso de violencia intrafamiliar contra el asambleísta Rafael Lucero. Por si no lo sabían, porque no mereció tantos titulares como el caso de Calo. El caso de Lucero. Lucero fue denunciado por violencia intrafamiliar porque le golpeó físicamente a su conviviente. Por supuesto, tiene que haber un debido proceso, tiene que defenderse, pero mi punto es la misma reacción de la misma reacción de un segmento de la sociedad respecto de Calo no es la misma respecto de Lucero. O sea, aquí no hay una coherencia sobre ese tema. Pachacutic ha emitido un comunicado gracias a mi querido amigo el sobador Andrés Gómez. ¿Quién me envía? Me envió un comunicado de Pachacutic que fue, esto salió anteayer, el miércoles 26 a las 6:29, cuando recién lo habían detenido al asambleísta Calo. En el comunicado decía, como bancada hemos legislado a favor de la protección y promoción de los derechos de las mujeres, siempre condenaremos toda forma de violencia en su contra, exigimos que la Fiscalía investigue a profundidad los hechos por los que se encuentra denunciado el asambleísta Peter Calo. Cabe recordar que Peter Calo se separó voluntariamente de nuestra bancada meses atrás y venía actuando de forma independiente.
De comprobarse el delito por el cual ha sido acusado, seremos los primeros en exigir su destitución como legislado. Pronunciamiento de Pachacuti. Como les he dicho en varias ocasiones, Pachacuti es una bancada no partida en dos, sino en tres facciones. Y ahí tienen otra. Si queremos que haya un baño de verdad en este país, dejemos que la justicia actúe. Pero el señor Calo debería ser sensible a la situación y anunciar públicamente que se va a excusar de actuar en la Asamblea mientras dure el proceso y principalizar a su alterna. Y su alterna actuar en las siguientes decisiones legislativas. Me dice, mi doctor Diego Lucero dice, con ese Lucero nada tengo que ver, dice, yo soy Lucero del Norte, claro, usted es del Carchi. Bueno, eso por un lado. Lo otro, el tema del COSEPE. Tiene el comunicado del COSEPE, Roberto Carlos. Pongamos el comunicado del COSEPE en pantalla para nuestra audiencia. El comunicado de la Secretaría de Comunicación, ahí está. Ayer hubo una decisión adoptada por el Consejo de Seguridad Pública del Estado que a la cansada se reunió. ¿Cuántas veces en este espacio? Interactuando con ustedes, querida audiencia, planteamos que se dejen ya de las mesas interinstitucionales, de los anuncios, de las reuniones, que no sé qué, cuando hay un espacio constitucional y legal para analizar la situación de violencia que vive el país, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Finalmente se reunió ayer. Y emitieron la siguiente resolución, que está en pantalla. Declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y, por consiguiente, a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana. Declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República. Recomendar al presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces, que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano y levantar la reserva de la información. Gracias, don Robert. Revisemos la página web de la presidencia. A ver si el presidente ya ha emitido el decreto ejecutivo. Veamos ahí. Pues no. Todavía no hay tal decreto ejecutivo que se anunció el día de ayer. Pero vamos por partes. Declaran el terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral. Se decía a priori de que la línea era declarar específicamente a estos grupos delincuenciales que están azotando el país, estos grupos de delincuencia organizada, se los iba a declarar como grupos terroristas, a los tiguerones, los chonekillers, no sé cuánto. Finalmente eso no consta, al menos aquí no consta. Simplemente hay una declaración general. Declarar el terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado. Luego que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, de conformidad al artículo 226 de la Constitución, y se le recomienda al presidente que emita un decreto estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyen el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Me imagino yo que con la actual legislación la fuerza pública puede utilizar armamento letal. Entonces sería bueno saber cuáles van a ser los términos del decreto. Ya dos juristas reaccionaron ayer, y con esto voy cerrando el comentario. Ya mismo Marcela Guiñaga estará con nosotros, en vivo vamos a conversar con ella. ¿Qué dijo el doctor Esteban Ron Castro, Roberto Carlos? El tuit del doctor Esteban Ron, planteando su inquietud a propósito del comunicado. Bueno, ¿y? Yo me quedo con eso, ¿y? Porque luego de leer el comunicado tengo un montón de dudas. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿y? ¿Medidas coercitivas? ¿El presidente cómo? La Ley de Seguridad del Estado claramente determina las atribuciones del presidente en materia de seguridad. Una actualización de la política de seguridad nacional sería lo conveniente. Inteligencia normativa le dice. Señala Esteban Ron, ya planteando las dudas sobre este comunicado. ¿Qué dijo Ramiro García Falconi, don Robert? El otro tuit del doctor Ramiro García Falconi. Ahí está. En pantalla, este tuit del doctor Ramiro García.
A partir del lunes, los abogados que defiendan o asesoren casos de delincuencia organizada serán considerados colaboradores y recibirán una pena de 7 a 10 años. ¿Cómo permitieron que pase esta bestialidad? Una bestialidad de estas, dice. Sin decir nada el gremio de abogados. Y cita el 369 del COIP. Por colaborar se entenderá quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos y otros, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización. Claro, porque aquí puede chocar esta decisión, gracias Roberto Carlos, de combate al crimen organizado versus el derecho a la defensa, que probablemente haya gente que sea detenida y tendrá su legítimo derecho de defenderse. Coronel Patricio Acosta me dice, artículo 366 del COIP, terrorismo, pena 10 a 13 años. ¿Dónde está otra base legal? Se pregunta. El ex viceministro de Seguridad o del Interior, Diego Fuentes, gracias Andrés, dice que mientras la Ley de Seguridad Pública del Estado ni siquiera menciona el terrorismo y el Código Orgánico Integral Penal lo trate como tal, que deben combatirse como cualquier otro, es como que los declaren barcelonistas, liguistas o melecistas. Improvisación y show. Desde 2009 la Ley de Seguridad Pública, añade Diego Fuentes, establece a la seguridad ciudadana, combate a la delincuencia y delito como política de Estado en el Ecuador, y desde el 2014 al COIP ya se encuentra tipificado el terrorismo en el COIP. Que en 2023 el gobierno recién descubra lo que ya dice la ley, que el terrorismo afecta al Estado, solo ratifica la falta de entendimiento y de cómo combatir. ¿Qué me queda a mí? Vamos a esperar el decreto ejecutivo. Pero leyendo este comunicado, a mí me parece que es una decisión totalmente epidérmica, declarativa, porque yo no veo ahí condumio, al menos en el contenido del comunicado. Veamos qué pasa. Esperemos, tenemos un fin de semana, incluyendo feriado, y el martes, Dios mediante, nos reencontraremos y vamos a ver si hasta esas fechas ya se emite el decreto ejecutivo y tendremos una mejor valoración. Por cierto, más adelante vamos a tener una entrevista con un jurista, el doctor Cueva, que estará con nosotros para hablar sobre este tema. Muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.